El día 1 de junio va a pasar a la historia como el día en que se celebró la primera elección para determinar a los integrantes del Poder Judicial de México. Y obviamente el oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de Morena, senadores, etcétera, etcétera, el mismo expresidente López Obrador, pues dijeron que fue una jornada histórica, un éxito total y absoluto. Pero yo me pregunto, solamente votó el 13% del padrón, un 87% de abstención, y me pregunto si podemos llamar como exitosa una elección en donde no votaron 9 de cada 10 personas. Yo entiendo que la presidenta, López Obrador, los senadores, alcalde, tengan que decir lo que dicen. Pues, a fin de cuentas son políticos, ¿no? Y un político es un experto no quiero usar la palabra manipular, sino es un experto Darle un giro. en darle un giro a la realidad. Pero, en serio, esta no es una elección histórica, ni democrática, ni exitosa. Como fue la elección que justamente ayer, un año, llevó, y con una mayoría absoluta, rotunda, a la presidenta Sheinbaum al poder. Esa sí fue una elección. Están diciendo, bueno, comparado con el fracaso de la revocación, la revocación del mandato también fue un fracaso, claro. Pero fue un fracaso esta de mandar a los expresidentes, de juzgar a los expresidentes, sí fue un fracaso. Vamos a decir que este fue un medio fracaso, porque se duplicó. Pero entonces yo dije, México es un país surrealista, y aquí lo voy a demostrar. El surrealismo como corriente o movimiento artístico nació en los años 20 del siglo pasado. ¿Y qué buscaba? Buscaba trascender lo racional y lo real para explotar lo absurdo y lo irreal. Y me pregunto, ¿qué más surrealista que declarar como hazaña democrática una elección en que casi nadie participó? ¿Qué más ilógico y tristemente real que confundir legalidad con legitimidad? Porque claro que sí, fue legal, se instalaron todas las casillas, el problema es que nadie llegó a ellas. Mi experiencia, porque yo voté, tú votaste, tú votaste. Yo voté también. Y yo en mi columna de hoy dice, sí, yo quise participar en lo que desde el principio sabía que era una farsa electoral, porque todo se preparó mal. La reforma judicial se hizo mal, se redactó mal, se planeó mal y se ejecutó mal. Así de fácil. Y aquí hay dos responsables fundamentales. El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el líder de los senadores, Adán Augusto López. Porque contraviniendo un deseo de la presidenta Sheinbaum, que dijo, vamos a estudiar un poco más esto, vamos a perfeccionarlo, dijeron, ni más paloma y va como va. Como nos lo dijo nuestro jefecito, el tabasqueño que ayer por primera vez apareció, bonita guayabera, hay que decir. Sí. La verdad, tiene buen gusto para las guayaberas, y ahí también dijo, esto es un éxito. Este fue el éxito de sus caprichos, de su bronca con un poder judicial, sí, un poder judicial corrupto, como todos los presidentes tuvieron poderes judiciales, como los mexicanos hemos tenido que sufrir un poder judicial corrupto, federal y estatal, desde tiempo inmemorial. Pero lo de ayer no fue un éxito. El que nadie haya llegado demuestra que a la gente o no le interesó, o no le entendió, o no sabía de qué se trataba. Una encuesta decía más o menos que esta iba a ser ¿sí? la que comentamos, la de Encol que comentamos la semana pasada. A ver, en democracias de verdad, una jornada como la de ayer sería calificada como un fracaso mayúsculo. Y las consecuencias de lo que ocurrió ayer no son menores. Los electos llegaron legalmente, pero no tienen legitimidad. Cuando yo veo que la señora Batres lleva 5 millones y pico de votos a su favor, de un total posible de 100 millones, yo digo, está llegando con el 3% de la voluntad del pueblo. Vamos a usar esa palabra, que es la favorita de este régimen, el pueblo. El 97% del pueblo no le interesó la señora Batres, y digo, proporciones mayores no les interesan los demás. Es un hecho. Tenemos que reconocer que no funcionó, y el régimen y Morena
tiene que empezar a ver cómo va a mejorar y a corregir este proceso. Porque ya nos endilgaron a estos ministros durante varios años y ni modo. Pero para cuando haya una no próxima, que salga bien, ¿no? Aquí lo dijimos desde que se empezó a hablar del tema, que en países donde hay elección de jueces, la abstención es entre el 90 y el 95%. Hiciste un ejercicio hace una semana, de hecho, Suiza, Japón, Estados Unidos. Sí. Entonces esto no va a inaugurar una época de justicia ciudadana. El Poder Judicial no está en manos del pueblo, porque los números son los números. La abstención del 87% es el dato. Ese es el único dato que nos tiene que importar. Que funciona, que el modelo diseñado no funciona, y decir que fue un éxito es engañarse. Y en la vida, nada hay peor en la vida que el autoengaño. En tu vida particular te autoengañas y tarde o temprano pagas muy caro las consecuencias. Creo que todos hemos tal vez tenido alguna época en que te hiciste guaje con algo y te engañabas y sopas, te llegó la consecuencia. Así fue lo de ayer y ni modo, a mejorar las cosas, José Luis. Fue una elección muy complicada y se veía venir varias complicaciones. Fueron 881 juzgadores y juzgadoras que había que seleccionar de una lista de más de 3,000. Entonces, de suyo, si un votante no podía tomarse varias horas de estudio antes de acudir a las urnas, pues en el momento que llegó estaba totalmente perdido. Yo solo puedo hablar por la casilla donde yo llegué. Llegué como a las 10:30 de la mañana. Yo pasadita a las 3, yo tú. Una y cuarto. Estaba sola. No había por lo menos una persona como cuando yo llegué. Estaba sola en la fila. Había 3 funcionarios, un representante del INE y 2 personas votando. Aquí eran 4, ¿sí? 3 y 2, 3 y 1, ¿no? Sí. ¿Qué estaban haciendo los funcionarios? Los 3 estaban en su mesa y la del INE estaba asesorando a otro votante, explicándole un poco la mecánica. La del INE no estaba con el entendía. celular, otro estaba leyendo un libro y otros 2 estaban platicando. ¿Y en la tuya? Una persona. ¿No había más? Nomás Una una persona. Bueno, representaba al pueblo. Lo dudo porque esa casilla está en Lomas de Vistahermosa, entonces no creo que fuera representante del No, pueblo. claro que sí. A ver, hay que usar el término pueblo como corresponde. Pueblo somos todos. Ah, bueno, bajo esa lógica, Lo que pasa sí. es que con el PRI, el término pueblo, y después se lo fusiló el heredero del PRI, que es Morena hoy, el término pueblo era los pobres. Ajá. Sí, claro. Los jodidos, esos son el pueblo. No, el pueblo somos todos. Todos. Pero lo Por somos favor. todos. Luego, ya checando en el portal del INE, me di cuenta que en mi casilla votó el 11,5%, no el 13%. O sea, mi casilla estuvo abajo del promedio nacional. Y también, aparentemente, mi casilla tuvo menos votos nulos que el promedio general. Se estima que el 22%, bueno, GROC estima que el 22%, como 1,5 millones, Como 1,5 millones, sí. fueron como votos nulos. Y en ese contexto, pues fue una elección muy difícil, que creo que hoy conoceremos el resultado de los ministros de la Suprema Corte. Ya se sabe, van a Ya se ser sabe. 5 morenistas mujeres y 4 morenistas hombres. Porque ningún postulado por el Poder Judicial la hizo. Eran 3 que estaban en funciones, 2 que recomendó el Poder Ejecutivo. Así es. ¿Cómo estaba tu casilla? Había una persona, ¿Nadie votando? solo una. Ah, no, pero en la mesa. Sí, habían como 3, 4, Ok, bien. pero realmente estaba desolado. Sí está. Yo todos les pregunté cómo va, me dijo, pues no muy concurrido, muy políticamente, digo, no ha estado Muy muy correctamente. concurrido. Después dije, voy a visitar más casillas. Me fui a una casilla en otro municipio, ni las moscas estaban. Me fui en otra casilla en la Miguel Hidalgo, ni las moscas, y una en la Benito Juárez y ni las moscas. Y una pregunta, Eduardo, que nos tenemos que hacer es qué va a pasar con los 524 millones de boletas que no se usaron solo para la parte federal. ¿Cuánto habrán costado? Porque estaban foliadas y perforadas, no fueron boletines, digo, fue una buena lana. Pues, ¿qué va a pasar? Pues las mueles y tal vez un día compres una caja de cartón hecha con una heroica boleta electoral. Pues varios arbolitos se quedaron No, imagínate. esperando un mejor uso. Todo se criticó, nos dijeron que éramos
malos mexicanos, traidores a la patria, no. Estaba visto, lógica, no es amor o odio a la patria ni a un partido.